Bendiciones en esta mañana. Es un gusto saludarle a todos los hermanos del Instituto Bíblico de San Miguel, Instituto Bíblico La Gracia, y también a todos los hermanos que están suscritos al canal. Es un gusto y un placer en el nombre del Señor saludarles con todo el amor y el agradecimiento por estar nosotros trabajando en este Instituto Bíblico. Vamos a orar para luego comenzar. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que nos brindas al estar, Señor, dispuesto a enseñar tu palabra, esperando que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para comprender esta lección, ya que esta verdad es inmensa, Señor, y queremos que sea de mucho edificación para los hermanos y consolación, que es el propósito que buscamos para despejar toda duda, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén. Bien, entonces tenemos el versículo, el lema que tenemos en esta materia. Estamos estudiando la confusión carismática neopentecostal. Y este versículo es muy claro de 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta es la pregunta que tenemos ahorita que responder. ¿Sigue Dios dando profecía y revelación hoy en día? Es una pregunta que vamos a estar respondiendo en esta lección. Y esperamos que sea de mucha edificación para cada hermano que nos escuchan y aún aquellas personas que todavía no lo son. Pues Dios quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios y por eso este versículo es interesante. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dios quiere que seamos estudiantes diligentes de la Biblia. Dios quiere que cada día pidamos en oración entendimiento en su palabra para poder comprenderla y enseñarla mejor. Algunas personas hoy en día no hacen esto, no buscan indagar la verdad del Evangelio, sino que están confiando en profetas, en profecías, pero eso no es lo que ahora está en acción. Necesitamos tener claro lo que la palabra enseña para poder ayudar, enseñar a las demás personas. Nosotros como miembros del Instituto Bíblico necesitamos conocer esta verdad y tenemos que mantenernos a la luz de la palabra del Señor. Queremos que sea de mucho agrado y éxito este instituto. A los hermanos les animo a que estudien, a que busquen encontrar las verdades, que estas lecciones las puedan estudiar, que estas lecciones puedan tener todo el tiempo necesario ya que están en sus casas. Así que vamos a ver verdades fundamentales acerca de los profetas y profecías. Eso es lo que vamos a ver en primer punto, verdades fundamentales acerca de profetas y profecías. Y tenemos 7 observaciones que necesitamos hacer respecto a los profetas. Y esto es muy importante que lo observemos. Vemos en primer lugar que un verdadero profeta de Dios recibe revelación directa de Dios. Un verdadero profeta de Dios recibe revelación directa de Dios. Eso es un elemento importante a observar. Y el libro de Números, en el capítulo 12:6, dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto, amados hermanos, es lo que la Biblia enseña, que un profeta, dice claramente en el versículo 6, que un profeta de Dios le da revelación directa por medio de visión o sueño. En Jeremías vemos también otro pasaje donde dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es interesante cómo en los versículos 4, el versículo 4, dice, vino a mí palabra del Señor. Este versículo sostiene que es una revelación directa de Dios. El versículo 5 aclara que Dios lo nombró como profeta. Y el versículo 9 dice claramente que las palabras exactas y verdaderas que va a hablar vinieron directamente de Dios. Así es que los pastores y maestros evangelistas de hoy en día no reclamamos que las palabras que nosotros vamos a hablar son inspiradas por Dios. No, de ninguna manera. Somos dirigidos por Dios, pero no inspirados por Dios. Porque la inspiración trata con las verdades de la Biblia y la revelación directa de Dios. Nosotros ya no recibimos revelación directa de Dios, pero hemos de estudiar la revelación que Él nos ha dejado escrita, que Él nos ha dado para que la enseñemos, que invirtamos tiempo en esto que hacemos. Porque al decir verdad, nosotros no podríamos tener un compromiso con Dios si no somos personas diligentes en estudiar la palabra del Señor. Necesitamos conocer y enseñar la verdad de Dios de la manera más clara, porque no podemos ser negligentes si vamos a enseñar la palabra. Por eso ahora Dios ya no revela, Dios ya no inspira, ya toda la palabra fue revelada, toda la profecía está escrita. Ahora nos toca ser diligentes en el estudio de ella. Y eso es lo que nos dice el versículo lema que tenemos de esta materia, que seamos diligentes, que tracemos bien la palabra de verdad. No necesariamente tenemos que estar esperando que nos hablen en profecía. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No solo los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación directa de Dios, sino también los del Nuevo Testamento. Notemos aquí que el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y él está dejando muy claro cuál es la causa de su prisión. Pablo no está quejándose, no está triste, no está preocupado por las aflicciones que sufría como prisionero. Pero él dice que la causa de su prisión era por Cristo. Estaba tan determinado y tan decidido a sufrir por Cristo. Y el motivo eran los gentiles. Pablo dice en el versículo 1, por vosotros los gentiles. Imagínense la pasión del apóstol Pablo en enseñar la palabra, cómo estaba dedicado, que por enseñar el evangelio de la gracia estaba prisionero. Él escribe esta carta desde la prisión. No vemos a un hombre achacando al sistema, culpando a los fariseos, a todos los perseguidores. Él está gozoso de ser un hombre embajador del evangelio, aunque esté prisionero por predicar el evangelio. En el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios
que me fue dada para con vosotros. Cuando vemos la palabra administración, estamos hablando de la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Esto fue algo que no se reveló a nadie en el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo claramente que a él le fue revelado, a él le fue dado, porque en este tiempo Dios seguía revelando. Que por revelación, dice el versículo 3, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ese misterio era la era de la iglesia, la edad de la iglesia, la dispensación de la iglesia, la administración de la iglesia. Ese es el misterio. Y algo interesante que él dice que lo escribió brevemente. Algunos han sugerido que fue una carta previa, pero él nos está refiriendo a que haya escrito una carta antes a los Efesios. Solo fue esta carta. Cuando él dice que lo escribió brevemente, se refiere al 1:9. Ahí lo mencionó él, el misterio, pero brevemente. Porque a partir del capítulo 3 él va a desarrollar, a declarar en qué consiste el misterio. Y él dice que a él se le fue revelado. Y él dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Me llama la atención cómo Pablo dice leyendo. Y ese es el error de muchos creyentes, de muchos líderes religiosos, de muchos falsos profetas. Ellos no leen la Biblia, mucho menos la estudian. Y cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no la estudiamos, no vamos a entender lo que realmente quiere decir la Biblia en diferentes aspectos donde se predica. Tenemos que leerla en su contexto. Tenemos que hacer muchas observaciones para ser claros en la exposición de ella. Y dice Pablo en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nunca antes ningún profeta del Antiguo Testamento conoció el misterio de la iglesia. A ningún profeta del Antiguo Testamento se le reveló. Solo Pablo aclara muy bien que fue a los santos apóstoles y profetas. Estos profetas que Pablo menciona acá son los profetas del Nuevo Testamento. Y esos profetas del Nuevo Testamento son los profetas que escribieron y aún los que no escribieron. Porque tenemos hombres, los apóstoles que escribieron fue Mateo, Juan, San Pedro, San Pablo, y tenemos profetas como Santiago, Judas, ellos escribieron Lucas, Marcos, ellos escribieron la revelación que Dios les dio. Algunos no la escribieron. Entonces, pero el punto que estamos viendo es qué caracteriza a un profeta. Eso fue verdad para Moisés, para Aarón, para Isaías, Zacarías, Jeremías, Pedro y Pablo. Entonces, de eso se está tratando este punto. Que el punto que estamos observando es, claro, que un verdadero profeta de Dios recibe revelación directa de Dios. Y eso es lo que no tienen los movimientos pentecostales. Número 2, un verdadero profeta del ministerio de Dios incluye predicción y comunicación de la palabra de Dios, así como Dios le dijo. Esto es un punto muy importante. Un verdadero profeta del ministerio de Dios incluye predicción y comunicación de la palabra de Dios. Y aquí veremos unos ejemplos muy claros de lo que estamos viendo. Dice Éxodo 7, del 1 a 2. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Imagínense, esta es una orden directa de Dios. Dios quería hacer a Aarón como el profeta de Moisés. Y Aarón iba a decir a Faraón
que dejara salir de Egipto al pueblo de Israel. ¿Esto era una predicción? No, era una orden que Moisés y Aarón iban a dar a Faraón. Era una orden directa de Dios. Era algo que Dios quería que ellos hicieran y que era lo que Dios quería que Faraón oyera. Era una orden directa, no era una predicción, sino una orden. Dice también este pasaje del libro de Amós, capítulo 7, 14 al 17. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Observemos este pasaje de lo que está diciendo Amós. En estos versículos, Amós simplemente está comunicando lo que Dios ha dicho, pero en el versículo 17 está prediciendo lo que sucederá a la familia del sacerdote Amasías. En el versículo 15 específicamente, él dice: me dijo. Está comunicando lo que Dios le dijo que dijera. Vemos en estos versículos que la profecía incluye predicción y comunicación de la palabra de Dios. No siempre alguien va a estar haciendo una predicción, sino que a veces en la profecía estaba haciendo una predicción y al mismo tiempo también estaba comunicando lo que Dios ha dicho. Tenemos otro pasaje en Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Vemos aquí hay un profeta llamado Agabo que predice una gran hambre en la tierra. ¿Pasó esto? Exactamente como lo dijo. ¿Y cuál es una de las señales de un profeta verdadero? Que se cumple lo que predice. Eso es una señal de un profeta verdadero. Tenemos esta profecía de Agabo en el Hechos 21, 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Vemos aquí, de nuevo vemos al profeta Agabo, así que no importa si es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, un profeta verdadero de Dios incluye predicción y comunicación de la palabra de Dios. Esta profecía que digo acerca del apóstol Pablo se cumplió cuando Pablo llegó a Jerusalén. Ahí fue hecho prisionero el apóstol Pablo. Incluso él dijo que él estaba dispuesto no solo a ir a prisión, sino hasta morir por causa del Evangelio. Así es que estos son aspectos dignos de ver de lo que un profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el oficio, cómo lo desarrollaba. No era algo inventado, no era algo que le venía por su propio esfuerzo, como los de ahora, que no tienen absoluta autoridad de Dios. Y la gente que no conoce la palabra de Dios, que no estudia la palabra de Dios, cae en presa fácil de estas personas. Tenemos el tercer punto, o la tercera observación, que un verdadero profeta de Dios puede ser un profeta que escribe o no escribe. Aunque todos los profetas verdaderos reciben revelación de Dios, algunos fueron dirigidos por Dios a escribirlo y otros no escribieron nada. Por ejemplo, ¿cuál libro de la Biblia escribió Agabo? Ninguno. ¿Pero era un verdadero profeta? Claro, claro que sí. Era un profeta de Dios. Y aquí están los ejemplos de profetas que escribieron. Tenemos a Samuel, Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel, Daniel, Malaquías, etc. Todos estos profetas
escribieron. Ejemplos de profetas que no escribieron: Elías, Eliseo, Gad, Natán, Agabo. Todos estos profetas eran profetas auténticos, pero ellos no escribieron. Es muy importante esta claridad del punto que estamos viendo, porque nosotros como creyentes en Cristo debemos de ser curiosos en el estudio de la Biblia, no tragarnos todo lo que nos enseñan, todo lo que nos dicen, porque cuando hacemos eso caemos presa fácil del error. Un verdadero profeta de Dios puede ser un profeta que escribe o no escribe. Y tenemos otro punto interesante. Un verdadero profeta de Dios está evidenciado por la precisión perfecta en lo doctrinal y lo profético. Cuando estuviere profetizando, al mismo tiempo enfatizaba a la gente la persona de Jesucristo. ¿Podía un profeta verdadero ser incorrecto en su profecía? No. Aunque fuera solo una vez, no. No podría ser incorrecto. Ni una vez. Era algo que tenía que suceder, como él lo había dicho. Y aquí tenemos un pasaje que nos declara esto. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí es preciso lo que Dios está diciendo. Imagínense, este es el ejemplo de un hombre que sostiene que es profeta y predice algo y se cumple. Pero al comunicar el mensaje dice que ellos deberían de seguir dioses falsos. Aunque la profecía se cumpliera, lo que comunicó es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué deberían hacer con él? Dice el pasaje. Matarlo. Eso dice. Mire, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así que quitarás el mal de en medio de ti. Es una orden directa de Dios. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Puede hacer que alguien se cumpla lo que esté prediciendo, pero si su mensaje, su declaración contradice a la palabra de Dios, eso es falso. Señales y milagros por sí solas nunca tuvieron la intención de ser una prueba de verdad. Por ejemplo, tenemos a los magos de Faraón en Egipto, en Éxodo 7, 10 y 11. Cuando Moisés lanzó la vara y se convirtió en una serpiente, ellos hicieron lo mismo. Ellos eran imitadores, Satanás siempre ha sido imitador. Entonces, la predicción de un profeta o de un soñador podría hacerse realidad, pero si su mensaje contradice los mandamientos de Dios, el pueblo debía confiar en Dios y en su palabra en lugar de la experiencia. ¿Qué es lo que abunda en los carismáticos, en los neopentecostales? En estos movimientos ellos creen más en todo lo que hacen, en toda su experiencia, que en la palabra de Dios. La palabra de Dios para ellos no tiene ningún lugar. La palabra de Dios es ignorada por estas personas. Imagínense el mensaje de este profeta. Vamos en pos de dioses ajenos. ¿Cómo que Dios habría ordenado algo así? Esta tentación explícita era renunciar a la lealtad al Señor e ir en pos de dioses ajenos.
El resultado de esto era una apostasía, servir a dioses ajenos, lo cual iría en contra del primer mandamiento que encontramos en Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios ya había dicho que no tuvieran dioses ajenos delante de él. Entonces, si alguien daba un mensaje distinto, eso no lo había hecho Dios, eso no lo había hablado el Señor. Cuando entrare a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es interesante que los versículos que tenemos acá, 9 y 11 de este Deuteronomio 18, mencionan las prácticas que Dios prohíbe, porque son maneras equivocadas de saber la verdad del futuro. ¿Y qué es lo que hace el movimiento carismático neopentecostal? Hacen lo mismo, ellos siempre están queriendo conocer el futuro a través de experiencias místicas, a través de profecías. Dios no quiere que los creyentes practiquen tales cosas, porque las reuniones de los neopentecostales parecen más reuniones de hechiceros que la palabra de Dios. En los versículos 20 al 22, Dios dice claramente que cómo podemos saber quién es un profeta verdadero y quién es falso. Si lo que dice se cumple, si enseña algo falso o predice algo falso, ¿qué son? Son falsos maestros y falsos profetas. Eso es lo que directamente nos dice este pasaje. Aquí está muy claro lo que dice en los versículos 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces habla claramente. ¿Cómo voy a saber yo? Para eso tengo el Espíritu Santo, para discernir. Pero aquí hay un pasaje muy lindo en Hechos capítulo 10, 43. Y dice este versículo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. ¿A quién es que todos los profetas verdaderos predican? A Jesucristo. Y que solo por la fe en él se puede recibir el perdón de pecados. Muchas de las personas que sostienen que son profetas hoy en día no predican el Evangelio, no predican a Cristo, no predican su obra acabada en la cruz del Calvario. Ustedes deben de saber de inmediato que cuando un hombre esté predicando y no mencione a Jesucristo ni el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no predica con claridad el Evangelio, ¿cómo lo van a detectar ustedes? Hermanos míos, para eso tenemos el Espíritu Santo, para eso tenemos las Escrituras. Lo vamos a detectar que Él está predicando falsamente, que no es un mensaje verdadero, porque todos los hombres que profetizaron enfatizaban a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, aquí debemos de ver que si no predican el Evangelio con claridad, usted debe saber de inmediato que hay algo incorrecto ahí. Hablan de obras que debemos hacer para ser salvos, o enseñan que podemos perder la salvación. Esto nunca sería enseñado por un profeta verdadero. Si alguien lo está enseñando es porque no es verdadero, porque es que eran tan precisos proféticamente estos profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque es que un profeta era tan preciso doctrinalmente, porque
un verdadero profeta de Dios era divinamente capacitado por el Espíritu Santo. Por eso ellos eran precisos en la profecía. Por eso tenían tanta precisión en la doctrina. No, estaban tan enmarcados que no podían salir. Era algo extremadamente maravilloso ver cómo usaban el don y no se salían de lo que Dios les había dicho que dijeran. Entonces, si alguien habla, es porque no tiene el Espíritu Santo. Miren lo que dice Números capítulo 11, versículo 25-29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos, el espíritu profetizaron y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Vemos acá algo interesante. Dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídeles. Y Moisés les respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué es lo que notamos acá? Aquí estamos viendo, fijémonos bien en el versículo 29, que era verdad el profeta del Señor, que Dios ha puesto su Espíritu Santo. Solo los que tienen el Espíritu Santo podrían hablar un profeta. Y ahora nosotros solo con el Espíritu Santo podemos entender las Escrituras. Eso es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso muchos falsos maestros que no tienen el Espíritu Santo no pueden explicar el Evangelio, no pueden predicar ninguna doctrina. Por lo tanto, no son salvos. Es interesante. Según el apóstol Pedro en segunda carta 1:19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es lo que Pedro dice? Que tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien estar atentos a ella. ¿Y qué es estar atentos a ella? Tenemos que seguir estudiando la Biblia. Tenemos que seguir observando la palabra del Señor. En estos versículos de la carta de Pedro demuestran que las escrituras no provienen de la interpretación de una sola persona, sino que hombres santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron de sí mismos. Por eso decíamos al inicio que nosotros ahora no somos inspirados ni tenemos revelación. Los que escribieron y los que no escribieron, ellos sí fueron inspirados. Y porque a ellos se les reveló el Espíritu Santo. Aquí está clarificando muy bien el apóstol. Y tenemos la número 6, la observación número 6, que un verdadero profeta de Dios era contrastado por los falsos profetas. Siempre va a haber un contraste entre lo que predica un verdadero hijo de Dios y un falso. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Imagínense cómo era la fidelidad de la nación de Israel. Pero con el pasar de los días, los falsos maestros fueron desviando de esta fidelidad a la nación de Israel.
Oíd, dice la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dice Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿No dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aproveche. ¿Quién desvió a Israel de la sincera fidelidad a Cristo? Los falsos profetas, los falsos maestros. Ellos hicieron esto. Ni los sacerdotes, ni los profetas, nadie preguntaba dónde estaba Dios. Todos los líderes religiosos desviaron a la nación de la sincera fidelidad a Dios. Es lo mismo que ocurre ahora. Lo mismo está pasando. Muchos creyentes verdaderos han sido atrapados por el error de estos inicuos que con astucia emplean las artimañas para desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Jeremías vuelve a mencionar en el 5:30 y 31, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Fíjese bien, ellos hicieron lo que quisieron con el pueblo y todo lo hicieron por sus propios medios. Pero aquí hay una observación. El pueblo así lo quiso. El pueblo así lo permitió. Muchos creyentes que tengan conocimiento de la palabra de Dios y no se pronuncien en contra de la falsa enseñanza, son tan culpables como los falsos maestros. Porque un creyente verdadero tenemos al Espíritu Santo para discernir el error de la verdad. Tenemos que conocer el verdadero evangelio del falso evangelio. Entonces habían profetas falsos en el Antiguo Testamento, pero hay una advertencia también en el Nuevo Testamento, y esta la hizo el Maestro de Maestros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Imagínense acá. Es un pasaje a veces que es muy mal entendido, mal explicado, porque las personas cuando ven la palabra fruto quieren creer que los frutos es la moralidad de una persona. Pero aquí los frutos son la doctrina. Esos son los frutos. Así que por sus frutos los conoceréis, por lo que predican, por lo que enseñan. Si esta persona que usted está oyendo está predicando el Evangelio de la gracia claramente, si está predicando a Cristo y a su obra acabada, usted debe discernir la verdad del error, distinguirlo, hacer la distinción. Y eso es lo que Cristo está advirtiendo, que iban a venir, y lo dijo en Mateo 7, 15 al 20. Eso lo tenemos acá. Por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo también tenía una preocupación acerca de esto. Y aquí tenemos unos falsos maestros. Estos hombres no predican la doctrina,
Cuando escuche usted a Cash Luna, a Benijín, a Ronnie Chávez, a Maldonado, Dante Gebel, usted se va a dar cuenta que estos hombres no enseñan el Evangelio de la Gracia. No tienen doctrina que enseñar. Ellos enseñan el Evangelio de la prosperidad. Ellos enseñan las bendiciones materiales para la iglesia. Y esa es una mentira grande, porque para la iglesia no hay bendiciones materiales garantizadas en la Biblia. Las bendiciones que la iglesia tiene son espirituales. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hasta da la dirección de dónde están las bendiciones. Son espirituales, están en los lugares celestiales y es en Cristo. Si no estoy en Cristo, no tengo esas bendiciones. Pero ellos no predican eso. Ellos no conocen el Evangelio de la Gracia. Para ellos no les conviene predicar el Evangelio de la Gracia porque los que prosperan son ellos, no los explotados. Todas estas personas y los que siguen a estas personas son tan culpables como ellos, porque para eso tenemos una Biblia. No nos dejemos engañar por estas falsas enseñanzas tan perversas. ¿Quién está atrás de todos estos falsos maestros? Es Satanás. Pablo va a mencionar esta preocupación en la iglesia corintia. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 3 al 5. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Los corintios ya estaban tolerando esta enseñanza. Los corintios aceptaban la enseñanza de los falsos maestros y menospreciaban a Pablo. Y la iglesia de Corinto eran salvos, tenían todos los dones, ya habían sido justificados, santificados, pero los falsos maestros los habían engañado y despreciaban a Pablo y recibían a estos falsos maestros. Ya estaban tolerando la falsa enseñanza. Eso indica que cualquier iglesia que deje el enfoque en Cristo, se desenfoca de Cristo y la iglesia puede recibir la falsa enseñanza. Tenemos que permanecer en la comunión con Cristo y en las Escrituras para estar alerta ante tanta situación. ¿Por qué fue que Pablo mencionó Génesis capítulo 3 aquí? Porque ¿quién fue que engañó a Eva? Satanás engañó a Eva. Por lo tanto, ¿cómo es que Satanás trata de corromper la mente de los creyentes? Por medio de la falsa enseñanza. ¿Y quién va a traer esa falsa enseñanza? Pablo dice quiénes son y los llama ministros de Satanás. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Categórico el apóstol. Así es que así ellos corrompen la mente de los creyentes con la falsa enseñanza, y la falsa enseñanza la traen los falsos maestros, y detrás de los falsos maestros está Satanás. Satanás quiere que la gente no crezca, al creyente que no crezca y al impío que no se salve. Con la falsa enseñanza nadie podrá ser salvo. Por eso Satanás está feliz con la religión. Y el arma perfecta es el movimiento neopentecostal carismático. Es donde ha hecho más estragos, más daño a la gente. Muchas personas, cuando hablamos del evangelio, la gente ya no quiere oír porque todo lo relacionan con dinero, y tienen razón, porque estos falsos maestros solo piensan en dinero, no piensan en Jesucristo, no predican a Cristo. Estos son falsos profetas. La última observación es el número 7. El mayor profeta verdadero de Dios es Jesucristo. Y esto fue profetizado en Deuteronomio.
profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Esto es una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estás enfatizando muy bien eh, este pasaje. Y me gusta eso que dice, a él oiréis. Me encanta eso porque esa palabra eh, la volvió a mencionar Dios el Padre en Mateo 17:5 cuando en el monte de la transfiguración, cuando Pedro dijo que había que hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesucristo. Pero la voz del cielo dijo, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y aquí eso es lo que está profetizando Moisés, que dijo, a Él oiréis. Es a Él que tenemos que oír, porque es el profeta de profetas, el mayor profeta que ha venido. Jesucristo era un profeta. Él predijo su muerte, Él predijo su resurrección. Él nunca estuvo equivocado. Es el cumplimiento de Deuteronomio 18:15, el portavoz de Dios. Y los judíos en tiempos de Juan el Bautista se acercaron a él y le preguntaron, ¿eres tú aquel profeta? ¿Y qué respondió Juan? No, Juan era profeta, pero no era el profeta. Aquí le preguntaron en Juan 1:19-21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan dijo que no era él. En el capítulo 6 de San Juan 13:15, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí la gente reconocía que era el profeta que había de venir, porque ya lo habían leído en Deuteronomio. Pero hay algo que me llama la atención, que cuando Cristo comprendió que podrían apoderarse de él para hacerlo rey, se fue, se retiró. Si un falso profeta de hoy le dan la oportunidad de ser el presidente de un país, si un apóstol le da la oportunidad, ¿cree usted que él va a huir? Él no va a huir si es lo que busca, poder, porque son ambiciosos, buscan mucho dinero, ellos quieren poder económico. Así es que entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno de ellos le echó la mano. La gente no creía por el estado tan humilde que era este maestro. No era un hombre que quería el primer lugar, no quería protagonismo. Cuando dicen que era de Galilea, ha de venir el Cristo, o sea, ellos esperaban a un ser superior, a un rey, a un conquistador. Y Jesús era tan humilde, el maestro era tan humilde, que no despertaba ningún protagonismo. Pero mire los apóstoles de hoy, vea cómo viven, cómo presumen, cómo tienen sus lujos de mansiones, tienen aviones privados, viven con grandes riquezas. Ni Jesucristo ni los apóstoles vivieron como viven estos falsos profetas y falsos maestros. Es tremendo esto que estamos viendo. ¿Qué significa todo esto?
Dios usó a diferentes personas para diferentes actividades en tiempos diferentes. En la historia ha habido profetas verdaderos y profetas falsos. Esto es una verdad que no podemos escapar de ella. Y otra cosa importante, hay que examinar el tema a la luz de la palabra de Dios. Bueno, aquí terminamos las 7 observaciones acerca de los profetas. Hoy vamos a observar lo que son las profecías del Nuevo Testamento, de algunas observaciones específicas del Nuevo Testamento acerca de la profecía. Hoy ya observamos a los profetas, hoy veamos la profecía. La profecía era un don espiritual, el cual fue dado a ciertos creyentes por el Espíritu Santo. El cual fue dado a ciertos creyentes, no fue a todos los creyentes. Y eso lo vemos en este pasaje. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esto les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversidad de géneros, de lenguas, y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, observamos acá en la primera Corintios capítulo 12, Pablo está describiendo los dones espirituales a partir del versículo 4 al 11. Los dones espirituales son habilidades divinamente dadas para servir al Señor en una iglesia local, para una edificación, para la edificación de la iglesia y una eficiencia máxima. El versículo 10 dice que la profecía es un don espiritual y el versículo 11 dice que el Espíritu Santo es quien determina quién va a recibir ese don. Soberanamente, el Espíritu Santo lo hace. Así que vemos aquí un buen principio, que yo no puedo pedir un don, sino que el Espíritu determina qué don me va a dar. En segundo lugar, tenemos que la profecía o el profeta era el don en segundo oficio de importancia. Este era el segundo don o oficio de importancia en la iglesia primitiva. Estaba en segundo lugar porque vemos en el pasaje de 1 Corintios 12, 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esto es lo que nos dice este pasaje. El don u oficio más importante era el profeta. El don más importante era el apóstol y el segundo profeta. ¿Por qué? Porque los profetas recibían revelación directa de Dios. Y según Efesios 2:20, los apóstoles y profetas eran el fundamento de la iglesia. Así que es muy importante. Tercer lugar, las profecías no eran dadas a todos los creyentes. No todos los creyentes profetizaban. Aquí dice en 12:29 de 1 Corintios. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Obviamente que las respuestas a todas estas preguntas es no, no y no. En cuarto lugar, las profecías incluían recibir directa revelación de Dios con un elemento predictivo. Esto lo vamos a desarrollar. La profecía incluía recibir directa revelación de Dios con un elemento predictivo. Ahí está en el capítulo 13, versículo 2. Pero veamos esta cita que dice a continuación. Dice el 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
¿Cuál era ese camino más excelente? Este versículo no está, como algunos han sugerido, no se refiere a la posesión de los dones, sino al uso correcto de los dones. Esto es lo que este versículo está diciendo. Este versículo no está animando a la gente a desear tener algún don espiritual, porque el Espíritu Santo es quien determina soberanamente a quién va a recibir ese don. Está animando respecto al uso de los dones mejores. No solo nos anima a desear el uso de los mejores dones, sino a tener amor en el uso de estos dones. Cuando Pablo dice, procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, porque va a pasar al capítulo 13, él está hablando del amor. Si yo no tengo amor, no puedo desarrollar mi don. El don que yo tenga, tengo que tener pasión, tengo que tener amor, porque ese amor por el desarrollo, y Pablo es un ejemplo de ello. Desde que recibió el misterio de la iglesia, desde que le fue revelado, fue una pasión. Ese hombre vivió sorprendido con el Evangelio y murió apasionado del Evangelio. No le importó todas las inclemencias, las circunstancias negativas que ese hombre sufrió, porque estaba apasionado, lo hizo por amor. Entonces necesitamos hacer el don que Dios nos ha dado, desempeñarlo con amor, con amor. Eso es lo importante. Fíjese lo que dice este pasaje. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dan cuenta por qué el 12:31 cerró que procuráramos los mejores dones? ¿Por qué lo dijo? Porque necesitamos el amor, para desarrollar los dones que tengamos. Es por el amor. Pablo está enfatizando la importancia del amor. Habla aquí está hablando hipotéticamente. Es un lenguaje que no, porque ¿cómo sabemos? Porque Pablo nunca trasladó una montaña. Ni yo conozco aquí en El Salvador que haya alguien que traslade un volcán. Está dándole el énfasis del amor, que si yo no tengo amor puedo hacer las cosas más grandes, más impensables, pero de nada me sirve si no tengo amor. Pero él dice que de nada sirve si lo hiciere si no tuviera amor. Y en el versículo 2 vemos las palabras profecía, misterio y conocimiento. Y si tuviese profecía y entendimiento, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviera toda fe, y de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. En el versículo 2 lo que está hablando es las esta palabra misterio no tiene que ver nada con algo que causa miedo, es algo que estuvo oculto en el pasado, en el Antiguo Testamento, pero que ahora le he revelado. Entonces, hay algo importante cuando dice que si hablo lenguas humanas y angélicas. Si usted es observador en la Biblia, no sabemos qué lenguaje tengan los ángeles. Entonces, Pablo no está hablando que los ángeles tengan un idioma, porque todos los ángeles que se le aparecieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ángel que habló con Manoah, le habló en el idioma de Manoah, le habló en hebreo. El ángel que se le apareció a Abraham, el ángel Gabriel que vino a hablar con María, le habló en hebreo. O sea, ellos hablaron en el idioma que a quien se les aparecía. Entonces las profecías, hay una predicción acá, que las profecías acabarán cuando venga lo perfecto. Oiga lo que dice este pasaje, y vamos a observarlo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué interesante. Las personas que están creyendo que todavía está el don de profecía, el don de ciencia, el don de lengua activo, ya no están. Estuvieron activos las profecías, estuvo el don de lenguas, estuvo
el don de ciencia. Pero aquí dice que se iba a acabar. ¿Y cuándo se iba a acabar? Cuando viniera lo perfecto. No necesitamos el don de la profecía cuando la profecía ya está completa. Y con la conclusión del Nuevo Testamento, toda la profecía que iba a dar para esta edad fue completada. Cuando Pablo dice que en parte conoce, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Esa parte ya estaba completada, ya estaba, los apóstoles la conocían. Es más, Pablo cita mucho en todas sus epístolas al Antiguo Testamento. Y en parte profetizamos. ¿Cuál era la parte que estaba profetizando? Era el Nuevo Testamento. Para poder cerrar el canon, tenía que terminar el Nuevo Testamento. Y en el versículo 10 dice, ¿cuándo se iba a terminar? Cuando venga lo perfecto. Observen bien que no dice cuando venga el perfecto. Porque cuando la gente lee este versículo, dicen que cuando venga Cristo. El artículo no es personal. El artículo se refiere a eventos, a sucesos. ¿Y cuál es el evento que estaba por concluir? Que estaba por terminar. Era escribir todo el Nuevo Testamento para que el canon se completara. Cuando se terminara de escribir el canon, entonces ya no iba a haber necesidad de profecía, ni el don de lenguas, ni el don de ciencia. Por eso es lo que Pablo está hablando claramente acerca de esto. Es muy claro esto porque no se necesita más que estudiar la Biblia, declarar la palabra. La profecía beneficiaba a la iglesia hablando la palabra de Dios con directa revelación que resulta en edificación, exhortación y consolación. De eso se trata la profecía. Y esto es muy claro al decir que la profecía aprovecha a la iglesia por medio de enseñar la palabra de Dios. La profecía escrita, la Biblia que ya tenemos que saberla enseñar para que resulte en edificación, exhortación y consolación. Cuando la iglesia se reúne en el edificio, juntamente con todos los líderes, el pastor que va a exponer la palabra de Dios, el objetivo es que ellos salgan edificados, exhortados. Exhortados significa animados, consolados. ¿Cuántos hermanos llegan con problemas de diferente índole? Pero al escuchar una exposición bíblica, una exposición correcta de la profecía ya escrita, los hermanos se irán muy edificados, muy consolados, muy animados. ¿Saben cuál es una de las razones por la cual las iglesias no están siendo edificadas hoy en día? No es por falta de profecía, sino por el fracaso de enseñar la palabra que fue profetizada. Porque cuando la palabra de Dios está siendo enseñada claramente, tal como fue escrita, tal como fue profetizada y quedó registrada para nosotros, va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Al igual que con el don de lengua, el uso del don de profecía fue necesario hacerlo decentemente y en orden, y para eso se establecieron algunas regulaciones. Eso es muy importante mencionarlo, que lo que vemos acá en este pasaje. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu hable en misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. En este caso de las lenguas, nuestro hermano Jorge nos dio la lección 9 y fue una clase magistral. Explicó con detalle de qué se trataban las lenguas, porque las lenguas que está mencionando, 1 Corintios 14, son las mismas lenguas que están en Hechos 2, que nuestro hermano Jorge ya la explicó. Si usted quiere volver a revisar esa lección, está ahí, porque lo hizo de una manera espectacular. Ahí dio todos los detalles
de los idiomas. Y acá vemos, si usted lee el capítulo 14 de 1 Corintios, va a encontrar las palabras idiomas. Entonces prácticamente estas lenguas están hablando de idiomas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 9 y 11, donde el hermano Jorge explicaba esta lección, vimos que habían como 16 nacionalidades el día de Pentecostés. Por lo tanto, las lenguas, el don de lengua, eran los idiomas, eran dialectos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con las lenguas que ahora se hablan o mencionan. Entonces es importante conocer con detalle esto. La profecía que se practicaba durante las reuniones en la iglesia necesitaban seguir algunas regulaciones. Y vamos a ver las regulaciones, algo que no se ve hoy. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí vemos que tenían que seguir ciertos reglamentos. Vemos otra regulación. En cada reunión de la iglesia, solamente 2 profetas o 3, como máximo, estaban permitidos que hablaran. Veamos lo que dice el versículo 14:29 de 1 Corintios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Algo que no se ve en las reuniones neopentecostales. Ahí hay un desorden, todos hablan al mismo tiempo, no hay cordura, no hay decencia, es un solo desorden. También otra regulación era que cada profeta debía ser juzgado. Mira qué interesante, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Nosotros, la profecía no debía ser aceptada ciegamente, era necesario discernir si era verdad por medio de los demás creyentes. ¿Por qué nosotros ahora no podemos discernir la verdad? ¿Por qué nosotros no vamos a examinarlo a través de la palabra de Dios? Si Dios ordenó que lo hicieran en el tiempo que estaba vigente el don, y ahora que hay más confusión, tenemos que ser más observadores de estas regulaciones. Tenemos otra regulación. El más reciente profeta tenía prioridad. Imagínense lo que dice el versículo 14, 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces debía uno primero tener juzgar, y el reciente profeta tenía prioridad. Era orden, esto era un orden, pero no se ve ese orden en las iglesias, en las reuniones neopentecostales. Otra regulación era, la profecía debía ser hecha uno por uno, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí había un desorden en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribió esta carta para ordenar, porque ellos tenían todos los dones y todos querían ejercerlo al mismo tiempo. Entonces Pablo va regulándolos cómo deben de hacerlo, uno por uno. No es cuestión de que tenían que hacerlo de una manera así como lo vemos ahora. Ese era el desorden que había. Y el apóstol, a través del Espíritu Santo, está corrigiendo. Otra regulación era que los profetas tendrían que estar bajo control. Los profetas deberían estar bajo control. Que dice acá, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Qué tremendo esto. El fruto del Espíritu es dominio propio. Y el Espíritu Santo nunca viola sus propias regulaciones. El uso de los dones espirituales pueden crear mucha confusión en la iglesia, lo cual no viene de Dios. Es una regulación que tiene que estar importante ahí. Porque muchos dicen que ellos se descontrolan porque no tienen control. Entonces no era el Espíritu Santo que los tenía controlados. Eso no era obra del Espíritu Santo, no es el fruto del Espíritu Santo. Eso es algo humanamente, pero no el Espíritu Santo. Entonces cada profeta debía ser juzgado. El más reciente profeta tenía prioridad. La profecía debía ser hecha uno por uno. Los profetas debían estar siempre bajo control.
Y otra cosa era que las mujeres guarden silencio porque no les permito hablar. Era otra regla. Eh, Podría ser que si una mujer podría profetizar, si había eh, hablar durante el desarrollo de la iglesia, ella no podía hacerlo porque entonces estaba violando 1 Timoteo capítulo 2. Por eso hay un orden. Y dice el versículo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces los profetas eran el fundamento de la iglesia. Muy importante esto. El fundamento de la iglesia. Esto eran los profetas. Y vemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese bien cómo está diseñado. Jesucristo es la roca. Los apóstoles pusieron sobre la roca el fundamento. El fundamento son las enseñanzas doctrinales, la doctrina bíblica en la que los evangelistas, pastores y maestros debemos de enseñar. Pero eso es lo que no vemos ahora. Mire, Jesucristo es la roca, los apóstoles pusieron el fundamento sobre la roca, los evangelistas, pastores y maestros debemos de colocar también las enseñanzas sobre ese fundamento. Qué interesante, pero esto no se ve. Ellos enseñaban la palabra de Dios, Jesucristo era la piedra angular. Hay una cita que a mí me llama mucho la atención en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10 y 11. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ellos ahí son los apóstoles. Y en el versículo 11 dice, o sea yo, o sean ellos, así hablamos y así habéis creído. Imagínense que Pablo predicaba el mismo mensaje que predicaba Pedro, que predicaba Juan. El mismo mensaje predicaban todos los apóstoles. Imaginémonos por un momento si todos los pastores de El Salvador estuvieran predicando el mismo mensaje en cada iglesia. ¿Cuánta gente se salvara día a día? A mí me duele, me pone triste saber que tantas gentes se reúnen en iglesias multitudinarias donde el pastor no predica el evangelio y la gente no es salva. ¿Cómo lo sabemos que no son salvos? Cuando hablamos con ellos, cuando examinamos su fe, y eso da dolor, y ellos están convencidos que están en la verdad. Pero ¿por qué? Porque sus pastores no están en la roca que es Cristo, no enseñan el fundamento que enseñaron los apóstoles y profetas, que es la doctrina bíblica. Ellos están completamente fuera de todo pensamiento bíblico. Y eso es lo que causa dolor en el corazón de un hombre que ama la palabra de Dios y que conoce la verdad y que sabe que es mucha gente como desprecia la palabra de verdad, como dice el siguiente punto. Las profecías no deberían de ser despreciadas, pero necesitaban ser examinadas antes de ser recibidas. Y esto es lo que sucede. Antes de ser recibidas, tenían que ser examinadas. Pero y ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, desprecian el mensaje del Evangelio. Cuando un religioso escucha el Evangelio, dice que nosotros estamos equivocados porque enseñamos un Evangelio diferente. Desprecian la palabra de Dios. Pero qué triste es eso. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los apóstoles fueron muy enfáticos porque, bueno, el apóstol Juan fue uno de ellos que luchó contra el gnosticismo, porque el gnosticismo enseña que Cristo no vino en carne.
que vino en espíritu. Pero Juan fue uno de los más acérrimos defensores de esa doctrina. Él siempre dijo en su evangelio y en sus epístolas que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él dijo, nosotros lo vimos, palpamos, lo tocamos, comemos con él. Todo lo dice Juan para probar y derribar la falsa enseñanza. Eso debemos de hacer nosotros también. Entonces los profetas son el fundamento de la iglesia. Las profecías no deben de ser despreciadas, pero necesitamos también examinarlas. Los falsos profetas serán usados por Satanás para traer una iglesia apóstata mundial. Esto es tremendo. Va a venir ese tiempo que ya está profetizado en la palabra. Los falsos profetas serán usados para esto. Y esto lo dijo el maestro en Mateo 24, versículos 4, 5, 11 y 24. El contexto de Mateo 24 es el desarrollo de la tribulación y la gran tribulación. La iglesia ya no estará acá, obviamente. Entonces, este desarrollo de Mateo es la tribulación y la gran tribulación. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Imagínense cómo va a ser la actividad satánica a través de la religión de esta falsa iglesia satánica que se va a levantar. Y es universal. Eso va a ser una mezcla de política y religión. Entonces traerá muchos problemas. Obviamente, como ya dije, la iglesia no está acá. Ya no estará acá para ese tiempo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún al escogido. Todo esto ya se está viendo. Un montón de señales que vemos, hay un montón de señales a través de los falsos maestros. Esos falsos apóstoles que han salido son los que están preparando a esta iglesia apóstata mundial, que es obra de Satanás, porque Satanás es imitador. Entonces tiene que traer todo ese sistema. Apocalipsis 13, 11 y 18. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto le gusta a la gente. La gente siempre anda buscando lo místico. Y aquí va a haber el desarrollo de todo esto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Este es el movimiento de esta iglesia satánica. Esto es lo que está sucediendo. Imagínense hablar al respecto del hecho de que Dios tiene 2 profetas en el 13:11, perdón. Aquí lo vemos donde están ellos haciendo grandes prodigios y milagros. Pero debemos nosotros de mantener en alerta todo esto. Tenemos preguntas cruciales. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Estos son los falsos maestros. Así que hay que discernir la verdad del error, el evangelio verdadero del evangelio falso, la doctrina verdadera de la doctrina falsa. ¿Está Dios dando revelación y profecía hoy en día? No, Dios ya no está dando esto. Dios ya no está dando
Entonces, es importante saber esto porque nosotros como creyentes eh, debemos de tener claro a la luz de la Biblia lo que estamos aprendiendo. Entonces, vemos estas preguntas que estamos observando acá. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un maestro? Un profeta recibe directamente revelación de Dios para comunicar la verdad de Dios. Un pastor maestro necesita estudiar la palabra de Dios para comunicar la verdad de Dios. O sea, el trabajo de un pastor maestro no es igual al del profeta. El profeta recibía una revelación directa de Dios. El pastor maestro tiene que estudiar hora tras hora el estudio, la conferencia, el sermón que va a dar el domingo. Hora tras hora, para estar seguro que ha trazado bien la palabra de verdad y que va a enseñar lo que ha estudiado a la iglesia. Y eso es lo que algunos dicen, que en el púlpito Dios les cambió el mensaje. Eso es falso, porque después de muchas horas de estudio, Dios no me puede cambiar un mensaje a mí. Entonces, esto es, al profeta no se le permitía los mismos requisitos que al pastor maestro. Por ejemplo, dice Efesios 4, 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos 5 ministerios, pero solo 2 de ellos ya no están, que es apóstoles y profetas. ¿Para qué fue que Dios constituyó? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Imagínense qué importante el ministerio que Dios ha dado. El propósito era establecer estos ministerios, era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cristo tiene un papel muy importante en la iglesia, para los evangelistas, para los pastores, para los maestros, porque ya no hay apóstoles, no hay profetas. Dios los ha preparado para que sirvan con un propósito específico en la iglesia local, no independientes de la iglesia local, sino dentro de la iglesia local, para perfeccionar a los santos. Con la enseñanza de la sana doctrina, estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio y así poder ser edificados dentro del cuerpo de Cristo. Esto es lo importante que deben hacer los pastores hoy en día. No estar esperando profecías, sino que ya está escrita que es cansado estudiar la Biblia, pero de hecho hay que hacerlo, porque si tenemos ese don es por algo que Dios lo ha puesto en nosotros para que lo desarrollemos. No debemos de ser negligentes. Para eso Dios ha colocado a estas personas. Entonces, ¿ha cesado la profecía y la revelación en la era de la iglesia? Sí, ha cesado. La predicción la tenemos en 1 Corintios 13, 8, 10. Ahí tenemos la predicción. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Tenemos la predicción, ¿verdad? Y tenemos la prueba, que es la escritura. Aquí tenemos, aún tengo muchas cosas que decirlo, dice San Juan 16, 11 al 14. Esta fue la última noche que Cristo estuvo con los discípulos. Y Él les dijo esto, que tenía muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Él iba a revelar esto a través del Espíritu Santo cuando enviara al Espíritu Santo.
Y aquí tenemos nuevamente el fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso ha cesado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos con para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas escribió, iba a escribir acerca de la común salvación, pero al ver los falsos maestros, él dijo que defendiéramos la fe que una vez nos fue dada. Fe aquí es la doctrina que recibimos, es la doctrina que hemos recibido, y aquí está, por eso ha cesado, ya fue dada, dice, ya fue dada, ya fue revelada. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este fue el último libro que escribió San Juan ahí por alrededor del año 100, 90, 100, algo aproximadamente. Y después de eso Dios no volvió a revelar, porque fue cuando con el libro que cerró el canon. Entonces aquí tenemos la predicción, la prueba que es la escritura, y tenemos la historia de la iglesia. No hay nadie quien califique para ser un profeta o un apóstol. Nadie. ¿Hubo alguna vez en el pasado una cesación de la profecía? Sí. Hubieron 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. En estos 4 años Dios no habló. Fue cuando se escribieron, porque hubo mucha actividad literaria. Aquí fue donde se escribieron los libros apócrifos, cuando en este silencio. Por lo tanto, no son libros inspirados ni revelados, porque Dios no habló. Y en este periodo que se escribieron, también ha habido aproximadamente 2000 años de silencio desde el apóstol Juan hasta hoy. Entonces la historia, tenemos la prueba que es la escritura, tenemos la predicción en el capítulo 13 de 1 Corintios, tenemos la prueba que es la escritura, y ahora tenemos la historia. Si la profecía ha cesado, ¿cómo se puede explicar el clamor carismático de las profecías en la actualidad? Sencillo, ellos son engañados, ellas, o sea, las profecías no son genuinas, las profecías son satánicas, porque Dios no está hablando, Dios no está revelando, por lo tanto eso no viene de Dios, es falso, es satánico, o de la emoción misma del ser humano. ¿Qué más tenemos? Si la profecía ha cesado, ¿cómo es que Dios guía a los creyentes en la actualidad? A través de la palabra. Mire, estos versículos son lindos. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. Fíjese bien cómo dice, fíjate de Jehová. Los creyentes debemos de vivir confiadamente, sin importar las circunstancias, porque somos hijos del Eterno. Y el que no ha sido salvo, tiene que confiar en Él para ser salvo. ¿De qué otra manera nos guía? A través de la oración. Hay que orar, hay que comunicarnos con Dios. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esa sabiduría que tanto necesitamos en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la aflicción. Necesitamos la sabiduría de Dios, así nos guía Dios. Hay otra manera como nos guía, a través del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es a través de la palabra. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es ser espiritual, mire. Esto es andar en el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Una persona que va a ser guiada del Espíritu es la que está llena de la palabra. Porque eso es así. Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, es el que permanece en las Escrituras.
permanece en la Escritura y él está lleno del Espíritu Santo, porque la palabra es espiritual. Realmente es importante que lo que uno cree. Sí, es muy importante. Esto es muy importante. Es realmente importante lo que uno cree de la revelación y profecía. Es muy importante. ¿Por qué creer en la profecía de hoy? ¿Por qué es que yo no puedo creer en la profecía de hoy? ¿Por qué sería? Porque si yo creo en la profecía de hoy, entonces ocurre esto. Socava la autoridad singular de las Escrituras. Si yo estoy creyendo que Dios sigue dando profecías, sigue revelando, que hay profetas, que hay apóstoles, entonces estoy socavando la autoridad singular de las Escrituras. Y en el Evangelio de San Juan 17:17, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo ya estoy en Cristo, yo ya tengo la verdad de la palabra de Dios. Ya estoy en la verdad. Otra cosa importante, si yo creo en la profecía de hoy, destruyo la absoluta eficacia de las Escrituras. Y esto es lo que sucede con el movimiento carismático. Ellos están destruyendo la eficacia de la Escritura. Y Pablo creía ciegamente en las Escrituras. Y le dijo a Timoteo en la segunda carta 3, 15 y 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta salvación que está hablando Pablo acá no es la salvación del infierno, es la salvación en el segundo tiempo, es la santificación. Un creyente que ha sido salvo en el pasado de la pena del pecado en el infierno, hoy en el presente está siendo salvo del poder del pecado en su vida. Entonces la Escritura me puede hacer sabio para tomar las mejores decisiones guiado por la palabra de Dios. ¿Qué más le dijo en el 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y útil, mire la utilidad de la Escritura, para enseñar. Ella me enseña, para redarguir, ella me redarguye cuando yo estoy practicando el pecado. Para corregir, él me corrige, ella me corrige, la palabra de Dios. Para instruir en justicia, ella me instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mire la funcionalidad de la Escritura, la utilidad de la Escritura. Ella me enseña que estoy mal y la enseñanza me redarguye, y una vez redarguido yo vuelvo a la instrucción, me corrijo, y después de ser corregido vuelvo a la instrucción. ¡Qué maravilla! ¿Y para qué voy a ocupar yo profecías o a profetas si tenemos todo lo que Dios dice? Otra cosa que hace al creer en la profecía de hoy, lleva a futuras desviaciones doctrinales, si yo creo en eso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías introductoras, aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí Pedro, en el capítulo 2 de la segunda carta, está advirtiendo a los hermanos que iban a haber falsos apóstoles, iban a haber falsos maestros, que iban a estar trayendo problemas a la iglesia. Y dice, aquí hay algo interesante, dice el versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, muchos. Y es cierto, y lo que Pablo le dijo a Timoteo, que habrá muchos que no resistirán la sana doctrina. Así que realmente es importante lo que uno cree de la revelación y profecía, porque creer en la profecía de hoy, pues, no hay por qué creer, no hay por qué creer. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? También produce autoengaño, es engañarse a sí mismo. Dice Pablo a los colosenses, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es lo que hace el legalismo, lo que está pasando en Colosas.
también prepara el camino para la falsa iglesia universal satánica. Todo este movimiento falso que estamos viendo del neopentecostalismo es la preparación de esta iglesia satánica. Eso que va a dar en el futuro, que ya lo explicamos, y Pablo lo dijo porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iglesia, o sea, el Espíritu Santo a través de la iglesia está aquí y por eso todavía no se ha manifestado. Pero una vez que sea quitado, se va a manifestar. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, de entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto es lo que dice Hechos 2:22. También Corintios, 2 Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por amor. Fíjense bien, aquí vemos que Jesucristo hizo maravillas, prodigios y señales. Los apóstoles hicieron señales, prodigios y milagros. Pero también el anticristo lo va a hacer, mire. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios, milagrosos. Lo mismo que hicieron Jesucristo y los apóstoles, lo mismo hará este líder religioso, y esto es lo que está haciendo ahora, preparando ese camino para la manifestación de esta iglesia satánica que se va a dar en el futuro. Tenemos que estar alerta nosotros ahora de poder salvar a las personas a través de este mensaje. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro de antemano dice que había advertido a los hermanos. Nosotros estamos advirtiendo a todos los hermanos también, de antemano. ¿Qué significa esto para ti? Que debemos confiar únicamente en la palabra de Dios. Eso es todo lo que debemos de hacer, confiar en la palabra de Dios. Que lo demás no nos interese. Nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Hermanos, es importante estudiar las Sagradas Escrituras.